Ahora sí, chicas, ya empezamos, ya lo estoy grabando. Bueno, chicas, vamos a empezar entonces la clase. ¿Se acuerdan que la última vez que nos reunimos, la clase pasada, les comenté que el Génesis está dividido en dos partes? Del 1 al 11 es la primera parte, del capítulo 1 al 11, y del 12 al 50 es la segunda parte. Hoy vamos a empezar con la segunda parte, que vamos a hablar, como les dije la clase pasada, acerca de la vida de los cuatro patriarcas, que son Abraham, Isaac, Jacob y José. Ok, vamos a empezar con la vida de Abraham, el patriarca que es conocido como el padre de la fe. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en el capítulo 11 un poquito de la vida de Abraham, que estaba casado con Sarai, que tenía dos hermanos, que tenía un sobrino, Lot, que uno de los hermanos murió, parece ser relativamente joven o a lo menos antes que el padre de Abraham? Hablamos acerca del padre de Abraham que se llamaba Terah. Otras versiones, chicas, porque no sé si estén leyendo ustedes otras versiones que no sean la nueva versión internacional, mencionan a Terah con el nombre diferente, le llaman Taré. Taré o Terah es lo mismo, a final de cuentas su nombre original pues es hebreo. Entonces, para las que vean, igual al hermano también de Abraham, en unas versiones aparece como Nacor y otras como Nahor. Hola, Hola, ¿cómo ¿quién están? es? Buenas Ay, noches, Magali. Magali. Sí, Hola, buenas noches. Qué ¿cómo bueno que te pudiste están? conectar. Ay, Mira, sí, sí, vea la gracias a palabra Dios. Génesis 12, Magali. Apenas vamos a empezar. Génesis 2, ya, Génesis capítulo Génesis 2, 12, ya, sí. ya me callo. Entonces, como les decía, Ujú. unas versiones mencionan al padre de Abraham como Terah y otras como Terah, ¿ok? Así que si me escuchan mencionar lo diferente es porque pues yo estoy leyendo la nueva versión internacional, ¿ok? Así que bueno, chicas, Ujú. vamos a empezar entonces a estudiar el llamamiento de Abraham, cómo Dios llamó a Abraham. Y acuérdense que estamos usando el método inductivo, que consta de tres partes: observación, interpretación y la aplicación a nuestra Aplicación. vida, ¿ok? Voy a leer del versículo 1 al 9, ¿ok? Y hasta ahí, y luego vamos a ir explicando, como siempre, lo que observamos y al final hacemos la aplicación. Entonces, capítulo 12, del 1 al 9. Todas pongan atención, vamos a ir leyendo. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev.
Hasta ahí nos vamos a quedar, vamos a ir explicando, desmenuzando todo y al observar, ver qué observamos. Hay mucho aquí que aprender y está maravillosa esta enseñanza. Me encanta la vida de Abraham y sobre todo esta parte que es el llamamiento, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos observar, chicas, en el versículo 1? En el versículo 1 nos dice aquí que el Señor, miren lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó. Le dijo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Si se dan cuenta aquí, al Dios pedirle a Abraham que deje su tierra, que deje a sus parientes, que deje todo lo que ya tenía establecido en ese lugar, pues lógicamente esto implica que Dios le está pidiendo a Abraham que deje su seguridad, su identidad, su cultura, su herencia y todo lo que él ya tenía estable para seguir a quién? A Dios. ¿Ok? Y miren esto importante lo que dice aquí, al final del versículo 1. Y vete a la tierra que te mostraré. O sea, ni siquiera le dice a dónde lo va a mandar o a dónde lo va a llevar. Le dice a la tierra que te mostraré. O sea que Abraham salió de su tierra, de su parentela, de sus costumbres, de su seguridad, de su identidad cultural, de su herencia, en fe y en obediencia a Dios, sin ni siquiera saber a dónde iba a ir. O sea, realmente aquí Dios le estaba haciendo un llamado a confiar en él, a lo desconocido, porque como les digo, ni siquiera sabía, ¿verdad? No es que le dijo, ay, mira, te voy a mandar a tal lugar y aquí te vas. No, hasta ese momento, cuando Dios lo llamó, todavía no le decía Dios a dónde lo iba a llevar, ¿ok? Y Dios le pide a Abraham que deje a su padre, a su madre, a su tierra, a su parentela. ¿Con qué finalidad? Porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios le tenía que pedir? O sea, ¿que Dios no lo pudo llamar ahí donde estaba? ¿Por qué Dios lo tuvo que sacar de donde está, donde vivía con toda su familia? Acuérdense, chicas, es importante que aprendamos el contexto cultural de aquella época. En aquella época solían vivir en manadas, en campamentos, como tribus. No es como hoy en día que, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, mi mamá vive en México, mi hermana vive en México, pero no vive con mi mamá, vive a 10, 15 minutos de la casa de mi mamá y ustedes también muy probablemente tienen a su familia por todas partes de sus países o incluso hasta en otros países. En aquella época ellos solían vivir todos juntos, mamá, papá, hermanos, hijos, tíos, sobrinos, porque esa era la manera en que ellos se mantenían más fuertes, pero también era la manera en que ellos convivían dentro de sus tradiciones, era parte de su cultura. Y obviamente cuando el padre moría, dejaba toda la herencia que se repartiera entre todos los que están, y entre todos los hijos y entre todos los familiares, y todo se disfrutaba, entre todo era una comunidad colectiva. Eso es el contexto cultural. Entonces, imagínense, eso era todo lo que Abraham conocía, eso le daba a Abraham seguridad, y Dios le estaba pidiendo a Abraham que dejara absolutamente todo eso para seguirlo en fe y sin ni siquiera saber a dónde iba. ¿Ok? ¿Por qué Dios hace esto? Porque obviamente Dios lo que quiere hacer con Abraham es forjar en él un acto de fe y de obediencia, porque es la única manera en que Abraham va a aprender a confiar en Dios cuando se encuentra, ¿verdad?, apartado de toda su seguridad, de su familia, de lo que le da estabilidad. Y obviamente es la única manera en que él va a obedecer a Dios, porque entonces sí es solo él con Dios. ¿Ok? Y un dato importante también, porque es necesario que señalemos, es que esto lo muestra en el libro de Josué. Ahorita les voy a dar el versículo. El padre de Abraham, Teraj era idólatra. ¿Qué significa que era idólatra? Obviamente que él adoraba a otros dioses. Ellos tenían costumbres paganas y no nada más Teraj, el papá de Abraham,
sino también Abraham y sus hermanos, porque acuérdense, nosotros venimos cargando las tradiciones de que nuestros padres nos inculcan, ¿verdad? Entonces, el papá de Abraham, Abraham y sus hermanos, eran idólatras, adoraban otros dioses que no eran este Dios Jehová, que es el que estaba llamando a Abraham. ¿Cómo sabemos que ellos eran idólatras y que adoraban otros dioses? Bueno, porque la misma Biblia lo dice, como les digo en Josué, les voy a dar el versículo, apúntenlo, acuérdense que de tarea buscar todos los versículos que les dé. Apunten Josué 24, 2 y 3, se los voy a leer. Josué 24, 2 y 3. Acuérdense, una regla de la interpretación es que la Biblia interpreta la misma Biblia. ¿Cómo sabemos que Terah, el padre de Abraham y los hermanos eran idólatras y adoraban otros dioses y tenían costumbres paganas? Costumbres paganas significa, cuando escuchen la palabra pagano o costumbres paganas en la Biblia, significa que ellos tenían costumbres religiosas donde adoraban a muchos dioses, ¿ok? A muchos dioses. Eso significa, de ahí viene el paganismo, es que adoran muchos de las religiones que adoran muchos dioses. Eso es paganismo. Nosotros adoramos a un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, Josué 24, 2 y 3, miren lo que dice. Y dijo Josué a todo el pueblo. Esto es Josué hablándole a los israelitas, diciéndoles lo que Dios Jehová dijo. Lo voy a repetir. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Terah, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Qué significa eso? Más claro no puede estar. Y Terah, Abraham y Nacor, el hermano de Abraham, servían a dioses extraños. ¿A qué dioses extraños? ¿A quién? Extraños a Jehová, ¿ok? A otros dioses. Y luego dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham, esto es Dios hablando, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Si ese es Dios hablando a través de Josué a los israelitas, en donde les está diciendo que Abraham, su hermano y el padre de Abraham, adoraban a otros dioses. ¿Ok? Entonces, imagínense aún todavía lo más difícil, no solamente irse de su tierra, de su parentela, de su seguridad, de su comodidad, de sus costumbres, sino también de todos estos alejarse o irse o apartarse o separarse de todos esos dioses, de todas esas tradiciones y religión pagana que su padre y sus antepasados muy seguramente le habían inculcado. Imagínense lo difícil para él, ¿no? Así como muchas de nosotros. Muy seguramente cuando Dios nos llamó, en mi caso personal, yo solía adorar otros, por ejemplo, imágenes, a la Virgen, ¿verdad? A los santos también que adorábamos, a las que venimos del catolicismo. Y Dios nos sacó de ahí, ¿verdad? De esa idolatría de esos dioses, nos dio la revelación, nos salvó y nos rescató y nos hizo voltear nuestra cara solamente ¿a quién? Hacia Él, hacia Jehová de los ejércitos o hacia obviamente su Hijo amado Jesucristo. Entonces, aquí vemos, estamos explicando el por qué, ¿verdad? Yo lo que pudiéramos observar, por qué le pide, obviamente Dios lo quería apartar, ¿verdad? De esa vida que no nada más para formar su fe y su obediencia, sino también para forjar su fe y su obediencia, sino también para apartarlo para él, para que solamente lo adorara a Dios y dejara esos dioses ajenos. Continuemos leyendo, chicas, en el 2. Miren, en el 2 la promesa que le da. Esta es la promesa que le da Dios a Abraham. Una de las tantas promesas. Haré de ti una nación grande. Miren lo que le dice. Y te bendeciré. Otra promesa. Haré famoso tu nombre. Y serás una bendición. Otra promesa. Y luego, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y luego, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí Dios, al llamarlo
le da todas estas promesas a Abraham de que le va a hacer de él una gran nación, que lo va a bendecir, que va a engrandecer su nombre. Cuando estudiamos la Torre de Babel, vimos que el ser humano sin Dios tiende a él mismo querer engrandecer su nombre, ¿verdad? Ellos quieren engrandecerse. Nosotros estamos llamados a la humildad, a la mansedumbre, a no buscar el aplauso, porque a final de cuentas, el que va a hacer todo eso por nosotros, ¿quién es? Dios. Aquí en este caso, Dios es el que le promete a Abraham que va a engrandecer su nombre. ¿Y engrandeció su nombre? Por supuesto que sí. ¿Quién no conoce a Abraham? Abraham es conocido en las tres religiones más importantes del mundo, en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam. Él es conocido como el padre de la fe, no nada más con los judíos, sino con nosotros los cristianos también. Y encima en el islam también, con los árabes también. Lo reconocen como el padre de la fe, el patriarca de la fe. ¿Okay? Claro que sí, quien no conoce, claro que engrandeció su nombre, encima de todo lo que vamos a estudiar después de lo que va a ser Dios en la vida de él. Entonces, le dice también que va a ser bendición y que todas las familias de la tierra serán benditas en él. Importante que observemos aquí, chicas, donde Dios le dice que por medio de él, por medio de ti, le dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a ampliar un poquito lo que se refiere a esa bendición que Dios le dio. No solamente Dios lo bendeciría en todas las necesidades, obviamente tangibles que él pudiera tener, sino también en las necesidades espirituales que él pudiera tener, y no solamente a él, sino dice aquí que bendeciría a todas las familias de la tierra. O sea, esto se refiere a quién? A nosotros. ¿Quiénes son todas las familias de la tierra? Nosotros, todas las familias, no solamente los judíos, todas las familias. Aquí lo que está hablando la escritura es acerca de la salvación. Ustedes se acuerdan que Dios había prometido en el Génesis 3 mandar un Salvador, ¿okay? Que es nuestro Señor Jesucristo. Él escogió a Abraham para que por medio de su descendencia, que es el pueblo escogido de Dios, los israelitas, por medio de él o por medio de los israelitas iban a ser Jesucristo, porque todos sabemos aquí que Jesucristo era judío, ¿verdad? Lo iba a escoger ese pueblo para traer al Mesías, pero no solamente, ¿verdad? Para que el Mesías viniera a salvar a los judíos, porque mucha gente cree que el Señor vino a salvar a los judíos porque son el pueblo escogido de Dios, y que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra en su ministerio por 3 años, por su misericordia y su amor y por la fe que mostraron los gentiles, Él salvó también a los gentiles. Vamos a explicar primero quiénes son los gentiles. Cuando ustedes escuchan en la palabra, o en la Biblia, ¿verdad? O en la palabra, esta palabra que dice gentil o los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son los no judíos. Toda persona que no es judía es gentil. O eres judío o eres gentil. Punto. ¿Ok? Cuando vean eso en la escritura. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Nosotros somos judías? No. ¿Nosotros somos qué? Si viviéramos en esa época, gentiles, ¿verdad? Entonces, cada vez que vean eso, sepan que el gentil es el no judío. Entonces, la gente a veces cree que Dios solamente mandó a su hijo al pueblo escogido, a los judíos, y que el Señor Jesucristo en su misericordia dijo, ay, pobrecitos los gentiles tuvieron mucha fe, entonces también a ellos los voy a salvar. No, el plan de redención ya estaba hecho desde el Génesis 3, ¿verdad? Ya Dios tenía un plan y aquí nos comprueba este último versículo, aquí en estas promesas, donde dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿A qué se refiere? Que todas las familias de la tierra, o sea, los que no son judíos, porque todas las familias de la tierra no nada más son judíos o israelitas, todas las familias de la tierra serían bendecidos. ¿Bendecidos en qué sentido? En que todos recibiríamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y que el Mesías iba a ser enviado al mundo entero, no solamente a los judíos. A los judíos los escogió
para que naciera su hijo, ¿verdad? Como pudo haber escogido en su soberanía Dios a los alemanes, a los chinos, a los mexicanos, a los italianos, a los colombianos. A Dios en su soberanía, a él le plació escoger a los israelitas para traer a su hijo. Pero en sí, la salvación es para el mundo entero, porque la maldición del jardín del Edén cayó en el mundo entero. La prueba está Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, a todos, judíos, gentiles. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí a lo que se refiere la Escritura, cuando dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, claro, todas las familias de la tierra, o sea, judíos y no judíos, íbamos a recibir la bendición de quién? De nuestro Mesías, de nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice Gálatas 3:16. Apunten, Gálatas 3:16. Ahí les compruebo todo esto. Gálatas 3:16. Miren lo que dice. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo vuelvo a repetir. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuál bendición de Abraham? Esta que acabamos de leer. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿A quiénes? A nosotras, las gentiles, los no judíos. Si ven que el plan de redención de Dios era perfecto desde muchísimo antes y ya aquí Dios lo está estableciendo en esta promesa que le está dando a Abraham. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Continuemos, chicas. Vamos a leer ahora el versículo 5 y 6, a ver qué observamos. El 4 y el 5. El 4 dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y a todos los bienes que había acumulado. ¿Qué podemos observar aquí? Que Abraham partió. Al decir Abraham partió significa que Abraham obedeció. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, de todo, y yo haré de una gran nación, le dio la promesa, te bendeciré, te haré un hombre famoso, serás de bendición. Y Abraham ejecutó lo que Dios le hizo. Él salió, obedeció, en pocas palabras, ¿ok? Me imagino que con un montón de dudas probablemente, pero a final de cuentas, obedeció, tuvo fe y obedeció, sin siquiera saber a dónde iba, porque ahí no lo dice la escritura, ¿verdad? A la tierra que te mostraré. Ni siquiera le había dicho a dónde. Ok, importante que algo que podemos observar. ¿Qué más dice aparte de que él obedeció, tal como se lo ordenó? Y Lot fue con él. Importante esta observación. Lot fue con él. ¿Por qué Lot fue con él? ¿Qué no le había dicho Dios en el versículo 1 que se fuera de su tierra, de sus parientes? Otras versiones dicen de tu parentela. ¿Quién era Lot? Lot, si se acuerdan, era el hijo del hermano, el sobrino, el hermano que murió. Entonces, si Dios le dice que sale de sus parientes y lo de su pariente, pregunta, ¿por qué Abraham se llevó a Lot? Ok, aquí lo que podemos observar, que muy seguramente nos pasa a nosotros también, y en la aplicación lo vamos a hablar, que esta obediencia de Abraham fue una obediencia parcial. ¿Por qué parcial? Esos fueron muchos errores que cometieron tantos hombres que Dios llamó en la escritura y nosotros los seguimos cometiendo hoy en día y para eso la estudiamos, para no seguir cometiendo estos errores. Fue una obediencia parcial porque Dios le dijo claramente que saliera de su parentela y él decidió llevarse a Lot. ¿Por qué decidió llevarse a Lot? No lo dice la escritura, pero uno se pudiera imaginar. Si somos seres humanos llenos de emociones, probablemente, ¿verdad? Es una suposición,
ay, mi sobrino, pobrecito. Nadie conoce el corazón de Abraham más que Dios, pero lo que nos pudiéramos, pobrecito, no tiene papá, se quedó solo, me lo voy a llevar, o probablemente con la intención de su corazón de, ay, para que me ayude, para que me sirva, para que me haga esto. No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos realmente la intención. Lo que sí sabemos es que la obediencia de él fue parcial, porque Dios le dijo claramente que se fuera sin su parentela. Y aquí lo que podemos ver, chicas, es que este hecho que él hizo, y lo vamos a estudiar en las siguientes clases cuando veamos la vida de Lot un poquito, este hecho de haber o obedecido parcialmente a Dios le va a traer problemas, inconveniencias que como les digo, después las vamos a estudiar. Le va a traer dolores de cabeza, en pocas palabras, el haber llevado a Lot. Y después lo vamos a estudiar. Las que ya han estudiado la vida de Lot con Abraham, saben que le dio sus dolorcitos de cabeza. Ahora, Dios en su amor y en su misericordia, porque Dios es misericordia, su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí, fue la obediencia parcial, pero a final de cuentas tuvo sus problemillas y sus dolores de cabeza, pero a final de cuentas el Señor terminó glorificándose y haciendo que todo obrara bien, ¿verdad? Entonces, Él en su amor y en su misericordia, ¿qué es lo que pasa hoy en día con nosotros también? ¿Verdad? Que obedecemos a Dios a veces de manera solamente parcial y ciertas cositas no, y después venimos, le pedimos perdón y Dios en su misericordia y en su amor obviamente nos perdona. Las consecuencias las pagamos, pero hace que esas consecuencias a veces sean menos dolorosas, ¿verdad? En su amor y en su misericordia de papá. Así que eso lo vamos a estudiar después, pero importante que señalemos que fue una obediencia parcial y que Lot después le va a dar sus dolorcillos de cabeza. ¿Ok? Que se pudo haber evitado, ¿verdad? Que se pudo haber evitado como nosotros. A veces nos podemos evitar dolores de cabeza, pero por desobedientes ahí nos ganamos nuestros tropezones. Continuemos, chicas. Ahora vamos a leer, bueno, también podemos observar que se llevó a su esposa Sarai, obviamente. Tiene que dejar, este, tiene que dejar a su padre, a su parentela y todo, pero obviamente se tiene que llevar a su esposa, ¿verdad? Porque son una sola carne, lo que dice el Señor, eso está bien. Dice que se llevó a la gente que había adquirido en Harán. Acuérdense que en aquella época pues se tenía mucha gente al servicio de ellos, personas que les servían. Esclavos que les servían y que también se llevó bienes de los que había él acumulado. Está bien. Vamos a continuar, chicas. Dice, cuando llegaron a Canaán, ya para este momento podemos asumir, ¿verdad? Porque dice antes en el 5, al encaminarse hacia la tierra de Canaán, ya Dios le mostró, le iba mostrando, ¿verdad? Hacia dónde ir, que ahora es dónde, a Canaán. Ya en el camino le fue mostrando Canaán. Y dice aquí, cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén. Importante que mencionemos esto, chicas. Canaán es un territorio y Siquén es parte de Canaán. Es como en nuestros países, que vivimos, por ejemplo, yo soy de Tampico, que es la ciudad, y en mi ciudad hay varias colonias. En Tampico se divide por colonias, que la colonia Niños Héroes, que la colonia Obrera, que la colonia Unidad Nacional. Me imagino que en sus países también se dividen, ¿verdad? Por departamentos o por distritos o por colonias o por sectores. Igual Canaán. Canaán tenía varios sectores o varias áreas, pero pertenecía, Siquén seguía siendo Canaán, ¿ok? Entonces, dice aquí que Abraham atravesó toda esa región de Canaán hasta llegar a Siquén, que viene siendo una área, por decir una colonia, ¿verdad? O una área de Canaán, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. Miren lo que dice aquí, importante que observemos esto. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Y se le aparece el Señor y le da otra promesa. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Ai al este.
También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos observar aquí también? Eso importante, en aquella época los cananeos vivían en esa región. Y algo importante también que dice que habían llegado a esta parte especial, ¿verdad?, de Canaán, que es Siquem, ¿ok? Siquem, nada más como conocimiento general, en esta área vendrían después de Abraham a ser enterrados varios de los patriarcas. De hecho, José, que lo vamos a estudiar también su vida, él pidió que se le enterrara aquí en esta área de Siquem, que está en Canaán, ¿ok? Pero lo que más nos llama aquí la atención es que esta área estaba habitada por los cananeos, ¿ok? Y obviamente conquistar esta tierra le iba a costar a Abraham mucho. ¿Por qué le iba a costar mucho a Abraham? Porque nosotros ya habíamos explicado en unas clases anteriores quiénes eran los cananeos. Los cananeos, ¿se acuerdan? Eran los descendientes de Cam, el otro hijo de Noé. Abraham viene de la descendencia de Sem, pero los cananeos vienen de la descendencia del otro hijo de Noé, Cam. Y se acuerdan lo que les dije acerca de los cananeos y se los leí también, que eran pueblos obviamente paganos que adoraban otros dioses, idólatras, eran asesinos, violadores, eran personas obviamente perversos, malvados, que se habían torcido de los caminos de Dios y que hacían una cantidad de barbaridades y cosas malas. Entonces, imagínense al Abraham, pónganse en el lugar de él, ¿no? Dios lo lleva a esa tierra y lo hace que la cruce. Y él, me imagino que el pobre va viendo por todos lados que esa tierra está llena de ese pueblo que ellos conocen, quiénes son los cananeos, ¿verdad? Entonces, no es que Dios le entregó una tierra a Abraham así despobladita, mira, aquí te entrego la tierra y tú la tienes que poblar y tú la tienes que edificar. No, se la entregó lleno de un pueblo pesado, de un pueblo duro, de un pueblo enemigo, contrario a todo lo que Dios establecía, ¿verdad? Porque obviamente ellos eran idólatras y practicaban un montón de cosas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, Dios había determinado, ¿verdad?, que este lugar sería el lugar donde iba a establecer a Abraham, ¿ok? Pero miren lo que dice el versículo 7. Vamos a leer el 7. Miren lo que dice el 7. Después de que ya él pasó ahí, me imagino que muerto del susto con esos cananeos, miren lo que dice el 7. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré a esta tierra, yo le daré esta tierra a tu descendencia. No me quiero imaginar, como les digo, todas las dudas que Abraham tenía cuando estaba pasando por ahí, por ese lugar, como les dije, de esos pueblos idólatras, perversos. Y ahí es justo en ese momento cuando Dios le da esta promesa de yo le daré esta tierra a tu descendencia. Justo las palabras de aliento y de esperanza que Abraham necesitaba en ese momento. Porque yo me quiero imaginar a Abraham como, oh my God, oh Dios mío, dejé a mi familia, dejé a mi parentela para seguir a este Dios que ahora decidí seguir en fe, confiando en él. Me trae este pueblo lleno de todos estos malandrines, que no va a ser fácil. Y en ese momento Dios le da la promesa de que Él le daría esa tierra a tu descendencia. Recuerden, chicas, que habíamos leído en el Génesis 11:30, para la que quiera ver, por un ladito, Génesis 11:30, que ahí está pegadito. Miren lo que dice el Génesis 11:30. Pero Sarai era la esposa de Abraham, era estéril, no podía tener hijos. Entonces, imagínense a Abraham, que sabía que su esposa era estéril, con toda la cantidad de dudas que pudo haber tenido al llegar a esa tierra, se le aparece Dios y le da tremenda promesa sabiendo que su esposa no puede tener hijos, diciéndole que esa tierra se la va a dar
a sus descendientes. ¿Quiénes serían sus descendientes? Sus hijos, obviamente, ¿verdad? Entonces, no me quiero imaginar también la cara de alegría, de gozo de Abraham, y eso obviamente es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas, en la de Abraham y en la de nosotros, cuando estamos en ese momento para infundirnos fe, para levantar nuestra fe y para que podamos seguir y podamos seguir confiando en Él. ¿Ok? Tremenda, tremenda promesa que le dio. Vamos a ver qué más podemos observar. El 8. Lo que dice el 8 es que Abraham de allí se dirigió, después de que Dios le da la promesa, dice, de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó, perdón, anteriormente, al final del versículo 7 dice, esto importante, después de que le da la promesa, dice, entonces, o sea, después de que le da la promesa, Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. O sea, que quiere decir que aquí Abraham le hace un altar al Señor que es simbolismo de adoración a Dios, de agradecimiento a Dios, de honra y alabanza a Dios, porque hasta ahí lo llevó y a él le dio todas esas promesas y aún con todos sus temores, todavía le termina de coronar con una bendición o una promesa de que le va a dar ese territorio a sus hijos, o sea que le está prometiendo hijos, le está prometiendo descendencia y él en su agradecimiento a Dios hace ese altar, ¿ok? Acuérdense que siempre que vean que la Biblia habla de que hicieron altares es una señal de adoración, de honra a Dios, de agradecimiento a Dios, ¿ok? Y luego dice en el 8 que de allí él se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, ya ahí se estableció, teniendo a Betel al oeste y Ai al este. Betel y Ai también son otras áreas de ahí, de Canaán, o sea, él sigue en Canaán, ¿ok? Después dice, también en ese lugar, o sea, en las montañas donde estableció su campamento, ahí también en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. O sea, Abraham iba haciendo altares y glorificando al Señor en cada lugar que él iba. Obviamente, como les digo, esto es sinónimo de adoración a Dios, de exaltación a Dios, de alabanza a Dios por lo que Dios le había prometido, es que él había erigido esos dos altares, ¿ok? Y por último, dice en el 9, después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Negev. Negev también, chicas, es obviamente otra parte, otra sección, ¿verdad? De ahí de Canaán. Él seguía en Canaán, para que sepas, todo eso. Siquén, Betel, Ai y Negev siguen siendo áreas de Canaán. Entonces ahí se estableció. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo pudiéramos aplicar esto que acabamos de leer, el llamamiento de Abraham, las promesas que Dios le hizo a Abraham, la respuesta que Abraham tuvo hacia Dios, cómo lo pudiéramos aplicar y hacer vida en nosotros. Bueno, primero les voy a dar una aplicación general, ¿verdad? Del llamamiento de Dios a Abraham. ¿Cómo no lo pudiéramos aplicar? El mismo llamamiento que Dios nos hizo a nosotras, ¿cierto? Que Dios nos sacó de nuestra tierra, de nuestra parentela, de dónde nos sacó, de nuestra comodidad, de nuestra idolatría seguramente, porque hoy en día no solamente son ídolos de barro, ¿verdad? Como santos y vírgenes. No, hoy en día idolatramos podemos idolatrar el trabajo, podemos idolatrar a los hijos, podemos idolatrar a nuestro esposo, podemos idolatrarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra casa, pertenencias, cualquier cosa. Entonces Dios nos sacó de ahí, ¿verdad? Nos sacó de la oscuridad, nos trajo a la luz cuando recibimos a su Hijo amado Jesucristo en nuestro corazón. Él nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos limpió, nos lavó, nos perdonó,
nos levantó, nos llenó de promesas, ¿verdad? Y una de ellas, la más maravillosa, el regalo de salvación, que nosotros tenemos la certeza que el día que Dios decida que nosotros partamos de este mundo, vamos directamente a su presencia, ¿verdad? Entonces eso sería como en general. ¿Cómo no lo pudiéramos aplicar? Pues obviamente cuando el Señor nos llamó, ¿verdad? Que a venir a sus pies, a los pies de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo ahora en nuestra vida actual ahorita? Porque ya nosotras todas, ¿verdad? Ya fuimos llamadas, ya ya ese llamamiento ya se dio, ya somos cristianas, ya lo amamos, ya lo honramos, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Dios al que servimos. ¿Cómo pudiéramos aplicar todo esto al día? Porque acuérdense que la palabra es viva y eficaz. ¿Qué significa que la palabra es viva y eficaz? Es viva, que la palabra nos habla ayer, antier, hace 5 años, hoy, mañana y pasado. ¿Cómo nos pudiera hoy estar hablando Dios para poder aplicar esto en nuestra vida? Bueno, primero que nada vamos a recordar que Dios llamó a Abraham a dejar, ¿se acuerdan? Su lugar, su tierra, su gente, su familia, todo, para ir a una tierra desconocida. ¿Qué era lo que él tenía en ese lugar? Pues obviamente tenía muy seguramente su familia, su trabajo, a lo que se dedicaba ahí, sus posesiones, sus amigos. Y esto hoy en día lo pudiéramos aplicar en nuestra vida cuando Dios nos pide hoy en día salir de una zona de confort, porque obviamente Abraham estaba en su zona de confort, su vida estaba completamente organizada, vivía con su familia, tenía sus amigos, tenía su trabajo, tenía todo, como, ¿para qué, verdad? Salir a una tierra, ¿verdad? Siguiendo a un Dios que ni es ni siquiera el que adoro, al que amo, porque yo idolatro a otros dioses. Sin embargo, en fe y en obediencia lo hizo. Entonces, esto hoy en día no lo pudiéramos aplicar igual, pero que Dios, así como sacó a Abraham de su zona de confort, como Dios hoy en día nos llama muchas veces, y probablemente algunas de ustedes en este momento, a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad, para confiar plenamente en Él. Y eso puede ser salir de nuestras rutinas establecidas o dejar algo que nos da seguridad. Dios le pide a Abraham que renuncie a todo lo que ya él conocía. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque obviamente esto requiere fe. En lugar de buscar lo conocido y lo seguro, la fe siempre nos va a pedir una salida hacia lo incierto. ¿Ok? Solamente confiando en quién? En la dirección de Dios. Porque eso es la fe, ¿verdad? Lo que está seguro, pues estamos ahí cómodos y seguros. Pero cuando es algo incierto, algo que no sabemos, algo a donde Dios nos está llamando a dejar, pero tenemos miedos, angustias, temores, incertidumbres, falta de fe y encima, pues como estamos en nuestra zona de confort, ¿qué ejemplo les pudiera dar hoy en día que Dios nos pudiera estar llamando a dejar en esa zona de confort para que puedan relacionarse un poquito con el estudio bíblico? Bueno, pues Dios les pudiera pedir, nos pudiera pedir que renunciáramos a nuestro trabajo, un trabajo que no nos está siendo de bendición, o un trabajo que nos está ocasionando problemas en casa con nuestros maridos o con nuestros, desatendiendo a nuestras hijas, o un trabajo en donde nos están pidiendo que hagamos algo malo, algo chueco, algo con trampa, con mentiras, que nuestros jefes nos están pidiendo eso. Dios nos puede pedir que salgamos de ese tipo de trabajo, pero resulta que nos pagan súper bien. ¿Queremos salir de esa zona de confort? Claro que no, ¿verdad? ¿Qué otra cosa Dios nos pudiera estar llamando hoy en día? Probablemente a renunciar a una amistad que es estorbo en nuestro crecimiento espiritual, pero que nuestras emociones como, no, ¿cómo? Yo no puedo dejarla, ¿qué va a pensar de mí? Entonces no soy cristiana. Entonces, Dios le da a uno sabiduría de cómo salir sin dañar el corazón de la persona, ¿verdad? Que a final de cuentas, el corazón de la persona, por más que se lo
ponga con caramelitos y azuquita y todo, si esa persona se va a enojar con usted, pues se va a enojar con usted, ¿verdad? Pero a final de cuentas, cuando llegue a los pies de Cristo, podrá entender, ¿verdad? El por qué. Pero ese es otro llamamiento que Dios nos pudiera hacer, dejar una amistad o una relación que no nos conviene, ¿verdad? Porque eso nos aleja de Dios. Eso sería sacarnos de nuestra zona de confort, invitarnos a tener fe y confianza en Él. Otro ejemplo que les pueda dar es, ¿qué tal cuando Dios nos está llamando a comprometernos en algún grupo en la iglesia? Hay oración todos los miércoles. No, yo estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, mi trabajo, mi esto, mi el otro. Yo no quiero salir de mi zona de confort, yo a mí no puedo comprometerme los miércoles, no voy, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo pudiera ser donde Dios nos pudiera estar sacando de nuestra zona de confort? ¿Qué tal si Dios nos está llamando a salirnos o a cambiarnos, más bien dicho, de iglesia? Y resulta que esa iglesia nos queda re lejos, pero ahí es donde Dios nos dijo que fuéramos. Y aparte de gastar un montón de gasolina, porque está re lejos, vamos a gastar tiempo en el tráfico. Entonces, eso es, ¿verdad? Salir de nuestra zona de confort. ¿O qué tal cuando Dios nos llama a confrontar a alguno de nuestros hijos porque están haciendo algo indebido? ¿Ok? ¿O qué tal también cuando Dios nos llama a dejar algún pecado que tenemos ahí consentido? De este pecadito, todo lo dejé por el Señor, pero este pecadito lo tengo aquí consentido. ¿Qué tal cuando el Señor nos llama a dejar ese pecado consentido, lo que sea? ¿Verdad? Esos serían algunos ejemplos que nos pudiéramos aplicar hoy en día. Así que empiecen a pensar, que el Espíritu Santo les empiece. A mí ya desde que estaba haciendo el estudio bíblico, el Señor me ministró y me mostró, ¿verdad? Ahí lo que me estaba llamando y que me resistía, ¿verdad? ¿De qué otra manera podemos aplicar este pasaje? Bueno, otra manera de aplicárnoslo es, pues obviamente, la fe y la obediencia que aprendimos, ¿verdad? Aquí de Abraham. Abraham se fue y obedeció tal como Dios le dijo que saliera, él salió, incluso en una edad avanzada. Aquí leímos que tenía 75 años. Imagínense, no es que tenía 25 ni 30, jovencito. No, eso requiere fe. Salir de todo lo que él le dijo y hacer todo lo que Dios le dijo, con todo lo que él estaba viviendo en su comodidad, en su confort, en su buena vida, eso requiere mucha fe, chicas, ¿ok? Y obviamente eso también requiere obediencia y sin embargo él obedeció. ¿Cuántas veces nosotros tenemos fe y como resultado de esa fe somos obedientes, ¿verdad? Y por eso Dios, aunque sea difícil lo que sea o parezca irracional, pues obviamente Dios nos da esa fortaleza en nuestra fe para que podamos obedecerlo. Pero también importante algo que estudiamos. ¿Cuántas veces obedecemos de manera parcial como lo hizo Abraham llevando a Lot? ¿Cuántas veces lo hacemos? Ok, Señor, sí, sí te voy a obedecer, pero mira, esto no. Mira, esto sí. Esto después, Señor. Todavía no estoy lista para esta parte, mejor esta parte después. ¿Verdad? ¿Cuántas veces el Señor no nos llama tan solo a dejar algún pecado? Bueno, lo voy a dejar, pero a medias, al fin que todo el mundo lo hace. Al fin que a nadie le hace daño. Yo no le hago daño a nadie. ¿Verdad? Sí, una persona que pueda decir, yo tengo problemas con el alcohol, pero yo no le hago daño a nadie. Yo me pongo borracho en mi casa, me pongo borracha en mi casa y a nadie molesto, ¿verdad? Entonces, o sea, sí te voy a obedecer, pero no te voy a obedecer. Eso es una obediencia parcial, ¿verdad? Así que piensen en qué pudieran aplicar esa obediencia parcial que a veces tendemos a hacer por el mismo pecado y la concupiscencia que hay. Si Abraham lo hizo, pues nosotros no vamos a estar exentas. Va a haber veces, ocasiones que lo vamos a hacer, obediencias parciales. Ya lo hicimos en el pasado y probablemente lo
volvamos a hacer en el futuro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues vamos a pagar obviamente consecuencias y dolores de cabeza, ¿verdad? Que Dios en su amor, ¿verdad? Nos va siempre a salir al rescate porque nos va a terminar, ¿verdad? Redarguyendo, vamos a terminar pidiéndole perdón, llorando, pero dolores de cabeza que nos pudimos haber evitado y momentos duros que nos pudimos haber evitado. ¿De qué otra manera podemos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, pues confiar en la bendición futura de Dios y en las promesas de Dios, así tal cual como lo hizo con Abraham. Dios le prometió a Abraham bendecirlo y hacerlo una gran nación, ¿recuerdan? Y ser también una fuente de bendición para otros. Entonces, en nuestra vida podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotras, chicas, y que su fidelidad se va a manifestar si caminamos en obediencia. Una vez que nosotros caminemos en obediencia, Dios va a manifestar su plan en nosotros, tal cual como Él lo planeó, valga la redundancia. Entonces, cualquier cosa que Él nos pida hacer o que Él nos pida dejar, Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener, Él nos va a guiar, Él nos va a respaldar, Él va a estar ahí, así como estuvo con Abraham. Miren cómo en medio de ahí del desierto donde estaba, en esta área de Canaán, cuando se ve con todos estos cananeos, estos pueblos, cómo le da esta tremenda promesa también de que esa tierra se la va a dar a sus descendientes. Y todas las promesas que ya Dios le había dado. Dios nos da promesas, chicas, para ayudarnos a someternos mejor a su voluntad y para confiar en Él. Para eso Dios nos da promesas. Y la Biblia tiene más de 3,000 promesas. O sea, estas promesas para Abraham son promesas para nosotros. Y todas las promesas que hay en la Biblia, más de 3,000 promesas existen. ¿Para quién son esas promesas? Para nosotras. Entonces, Dios precisamente cuando Él nos pide que dejemos algo o nos está llamando a dejar algo o nos está llamando a elaborar algo, porque puede también ser otro ejemplo, pudiera ser cuando nos llama a liderar un ministerio, cuando nos llama a servir en la iglesia también, y muchos ejemplos que les pudiera dar, no nada más los que ya les di. Entonces, Él nos va a atiborrar en su palabra de promesas, como les dije, ¿para qué? Para que podamos continuar con ese plan que Él ya tiene. O sea, si Él te está pidiendo, como lo hizo con Abraham, si Él le está pidiendo, deja tu tierra, tu parentela y mira, ven, te voy a bendecir, Él lo va a sostener, Él lo va a guardar, Él lo va a proteger de los cananeos y Él va a cumplir las promesas. Él le va a quitar los miedos, Él va a fortalecer su fe, Él va a fortalecer su esperanza, Él lo va a ayudar en la obediencia, Él lo va a sostener en todo el camino. Dios no lo va a dejar. Igual que a nosotros, Dios no nos va a dejar y no nos va a abandonar cuando nos está pidiendo que hagamos algo. Él se encargará. Señor, no tengo tiempo y no, ok, no te preocupes que yo te voy a dar tiempo sobrenatural. Señor, no voy a dejar ese trabajo porque la plata pagan mucho dinero en ese trabajo y no puedo, aunque hagan cosas sucias, aunque me esté. No te preocupes que yo soy tu proveedor. ¿Cuántas promesas no tenemos de provisión? O lo que sea que el Dios nos esté llamando, ¿ok? Y otra cosa como en la que pudiéramos aplicar esto, chicas, acuérdense que leímos también que Abraham construyó altares, ¿ok? Por donde iba pasando construyó altares y como les dije, estos altares obviamente en nuestra vida significan tener momentos dedicados a la adoración, a la oración o a la búsqueda de Dios, a tener comunión con Él. ¿Verdad? Aquí Abraham está mostrando, ¿verdad? Dios lo llamó, Dios le dio promesas, Dios lo fortaleció con más promesas en el camino y entonces en señal de honra, de adoración, de alabanza, Él levanta un altar. Igual nosotros tenemos que pasar nuestro tiempo de adoración y de alabanza y de oración, nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad con Dios, en donde le derramamos nuestro corazón, en donde le agradecemos, ¿verdad? Lo que hace por nosotros.
donde le agradecemos las bendiciones que nos da, en donde nos relacionamos con Él, le pedimos perdón por nuestros pecados y les digo, ya sea a través de la oración, ya sea a través de la alabanza, las que hacen, le cantan al Señor y le hacen alabanza, o también puede ser a través de las escrituras, es buscarlo. Eso es todo lo que como hoy pudiéramos interpretar o aplicar a nuestra vida, esos altares que Abraham dio a Dios, es la alabanza al Señor, la adoración y la honra al Señor, ¿ok? Así lo pudiéramos hacer. Y por último, chicas, otra, otra manera en la que pudiéramos aplicar esto en nuestra vida es, al final de esta promesa le dijo que iba a ser bendición para otros. Esta promesa final a Abraham de que todas las familias de la tierra serían benditas en ti, le dijo, en él iban a ser benditas todas, significa que Dios nos va a usar con un propósito mayor que solo con nuestra propia vida. Cualquier cosa que Dios le esté llamando a dejar o hacer, no nada más es para Dios bendecirle, sino porque a través de eso que usted está dejando de hacer o ese llamado que usted está haciendo para Dios, de dejar de hacer algo o hacer algo, obviamente Dios lo va a bendecir a usted y por ende va a bendecir a toda la gente que esté a su alrededor, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, conocidos y aún hasta gente extraña. O sea, Dios no nada más va a cumplir el propósito en nuestras vidas, chicas. Un ejemplo de todos los que les di. Usted deja el trabajo ese donde Dios le mandó a dejar y usted va a ser donde Dios la coloque en el otro trabajo, usted va a ser luz y va a conocer gente a lo mejor a la que usted le va a predicar del Señor y van a llegar a los pies de Cristo a través, o sea, Dios no solamente la bendijo, usted obedeció, se salió del trabajo que Dios le dijo, Dios la colocó en otro lugar, la bendijo y encima usted va a ser de bendición para otras personas en el otro trabajo. Si Dios le llama a abrir un grupo de oración, de estudio bíblico, de finanzas en su iglesia o lo que sea de liderazgo, Dios la va a acompañar, Dios la va a enseñar, Dios la va a equipar, Dios la va a fortalecer. Y no solamente eso la va a enriquecer a usted, sino que usted va a ser bendición también para las personas que vayan a ese grupo, que usted a lo mejor ni conoce. ¿Cuántas personas que se conectan aquí ni me conocen en persona? Ni yo las conozco en persona, chicas. No nos conocemos. Pero miren lo hermoso del Señor que ha usado todo mi tiempo con Él, mi estudio en la palabra, para Él, porque para Él es el que se lleva toda la gloria. Él ha usado todo eso porque a final de cuentas, ¿quién puso el hambre en mí de buscar el conocimiento de la palabra y de estudiar la palabra? Él, yo no, yo me quedo rascándome la barriga viendo series de Netflix todo el día. Es el Espíritu Santo. Entonces, Él me usa a mí para poder hacer este tremendo estudio bíblico en donde la primer ministrada soy yo, porque la primera que Dios confronta con la palabra es a la persona que va a dictar la clase. En este caso es a mí. Y ustedes reciben la bendición, porque dice aquí que seré bendición a otras naciones. Aquí miren, tremendo ejemplo, porque aquí hay gente de Colombia, de México, de Ecuador y de tantas partes, de Estados Unidos, de Orlando, de Miami, de acá de Dallas, tantas personas que se conectan. ¿Sí o no es bendición esto para ustedes? Claro. Y ustedes son de bendición para mí, porque el hecho de yo conectarme con ustedes a estudiar la escritura, eso a mí me empuja ¿a qué? A estudiar las escrituras, a estudiar las escrituras, a preparar el estudio bíblico, a compartirlo con ustedes y ahí Dios también me habla a mí y yo me edifico también con ustedes, obviamente, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, en realidad, cuando Dios la llama a usted a hacer algo, a dejar algo o algún llamado que le dé, de dejar cosas o de realizar cosas, dar pasos de fe,
¿verdad? Hacer algo, una mudanza puede ser, un trabajo nuevo, les digo, como un grupo en una iglesia, mudarse de iglesia, lo que sea. Dios va a estar con usted, Dios la va a acompañar y no se centre en nada más en su bendicioncita, sino vea más allá, tal como lo hizo Dios con Abraham, que lo usó, lo bendijo y encima lo usó para hacer bendición para todas nosotros, porque gracias al linaje de él es que llegó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias a que a él lo usó, nosotros hoy tenemos la bendición de ser salvas, de haber recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿ok? Y de tarea, chicas, hasta aquí nos vamos a quedar. Les voy a dar 10 promesas en general. Les voy a dar los versículos de tarea que los busquen. 10 promesas en general. Acuérdense, la Biblia tiene más de 3,000 promesas. Y recuerden que Dios, lo que les dije, Dios nos promete cosas no porque no lo merezcamos, sino porque es la manera en que nosotros podemos confiar en Él y que nuestra sujeción a Él, nuestra obediencia a Él y nuestra fe en Él se haga más fácil para nosotros, porque Dios nos conoce, Dios nos creó. El ejemplo que les di, ustedes se pueden imaginar a Abraham ahí en el desierto, todo temeroso con todo eso en la tierra de Canaán, con toda esta gente, y de repente, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. No, pues le levantó el ánimo, imagínense sabiendo que probablemente el pobre ya se había conformado y había dicho, no, pues nunca voy a tener hijos, mi esposa es estéril. Y acuérdense que en aquella época los judíos veían el no poder tener hijos como una maldición de Dios, ¿verdad? Entonces, imagínense, tremenda promesa. ¿Cuántas promesas nosotros no tenemos, chicas, en la palabra para que el Señor refuerce nuestra fe, nos levante y mantenga nuestra pasión por Él y nuestra confianza en Él y seamos obedientes a Él, tengamos la seguridad de que Él está ahí siempre para nosotros y no temamos cuando Él nos hace algún llamado, hagamos exactamente lo mismo que hizo Abraham, sin hacerlo parcial, omitamos esa parte, tal cual como lo hizo Abraham, obedecer pero al 100% para no cosechar las consecuencias que él cosechó con los dolores de cabeza de Lot. ¿Ok? Apunten las 10 versículos que les voy a dar, chicas. Miren, Deuteronomio 31:6. Ahí Dios nos promete que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. De tarea, búsquenlo. ¿Ok? Deuteronomio 31:6. Nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Miren otra promesa. Filipenses 4:19, apúntenla. Ahí en Filipenses 4:19, Dios nos dice que nos va a suplir todas las necesidades. Imagínense, tremenda promesa para cuando andamos quebradas. ¿Sí? Juan 14:27. En Juan 14:27, Dios nos promete que nos va a dar paz en medio de la angustia. Qué lindo el Señor, ¿no? Miren otra promesa, Jeremías 33:3. Apunten. Jeremías 33:3. Ahí Dios nos promete que Él va a escuchar nuestras oraciones. Otra promesa que está en Isaías 40, 29, 31. Isaías 40, 29, 31. Ahí Dios nos promete que nos va a dar fuerza cuando estemos cansadas. Tan hermoso, mi Señor. Miren ahora, otra promesa, apúntenla. Jeremías 29:11. Ahí nos dice que lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Que de los planes que Dios tiene para nuestra vida, que son de bienestar, ¿verdad? Eso fue Jeremías 29:11. Ahora apunten. Primera de Juan 1:9. Ahí Dios nos dice que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Así que cuando estamos en pecado, nos arrepentimos de corazón y Él ahí nos promete que nos perdona. Otra promesa, Isaías 43:2. Ahí Dios nos está prometiendo que Él va a estar con nosotros en los tiempos difíciles. ¿Qué tenemos que temer? Nada, si Él va a estar con nosotros. Isaías 43:2. Otro versículo, Mateo 11, 28 al 29. Ahí Dios nos dice que Él nos dará descanso cuando estemos cansadas. Y el último,
Juan 3:16. No, ¿qué nos dice Dios en Juan 3:16? Que Él nos va a dar vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ok? Tarea buscarlo, chicas. Así que bueno, vamos a orar, que ya nos pasamos un ratito del tiempo. Vamos a orar, chicas, para que esta palabra haga rema en nuestros corazones y el Señor nos siga ministrando en estas 2 semanas de aquí a que nos volvemos a ver de este martes al otro. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta palabra tan maravillosa, Señor, que tú nos has regalado en esta noche, mi Dios. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has llamado, Señor, a ser libres. Tú nos has traído libertad, Señor. Nos has librado de la muerte eterna en un infierno. Nos has librado del pecado. Gracias porque mandaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, Señor. Y gracias a ese sacrificio sabemos que tenemos vida eterna, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada promesa que tú también nos das, Padre. Gracias porque tu fidelidad es grande, bendito Dios, y cada promesa que está plasmada en tu palabra, Señor, es verdad. Nosotros en fe lo creemos, mi Dios. Te pido, Señor, que sigas ministrándonos, Padre, a través de este pasaje, a través de esta escritura, a través de la vida de Abraham. Queremos ser mujeres obedientes, queremos ser mujeres de fe, Padre. Sabemos que nuestra fe, Señor, va a ser probada, mi Dios, también, así como fue probada la fe de Abraham, Padre, pero sabemos que tú estarás con nosotros ahí, que tú nos vas a fortalecer, que tú nos vas a ayudar, que tú nos vas a acompañar, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú fortalecer nuestra fe, Padre, ayuda a que podamos ser también obedientes a tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento cada vez que tú nos estás llamando, Padre, a dejar algo, Señor. Háblanos, Señor, revélanos a través de tu Espíritu Santo, mi Dios, para poder hacer tu voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, Señor. Gracias, Padre, te pido por este grupo de mujeres, Señor, que se conectan cada otro martes, Padre. Te pido que las bendigas, Señor, que cumplan los anhelos y los deseos de sus corazones, que las llenes de ti, que sigas poniendo anhelo en sus corazones por seguir escudriñando tu palabra, pero no solamente a ser oidoras de tu palabra, sino también hacedoras de tu palabra, Señor. Queremos caminar como mujeres obedientes, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios grande, todopoderoso, que nos ama con amor eterno, que fuiste capaz de dar a tu Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros y para darnos salvación y vida eterna. Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche y atesoramos en nuestro corazón esta palabra para poderla hacer rema en nuestras vidas, mi Dios. Te damos las gracias, la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Chicas, Amén. tienen bastante tarea, así que busquen esas promesas, enmárquelas, pónganlas en la nevera, en el refrigerador, en el espejo, en su Biblia, en la primera página, donde ustedes quieran, porque cuando estemos en momentos de tristeza, de tribulación, de angustia, de miedo, ¿verdad? Las vamos a necesitar. Esas promesas son maravillosas. Qué Dios tan bueno que tenemos, que nos ha colmado de tantas promesas. Y bueno, Él es fiel. Ustedes saben que Él es fiel. Las infieles somos nosotros, ¿verdad? Las que no hacemos las cosas bien somos nosotros. Las que fallamos somos nosotras, ¿verdad? Pero las promesas están ahí. Así que les mando besos, bendiciones. Y nos conectamos en 2 martes. Gracias, Gaby. Buenas noches. Buenas noches a todas, Buenas chicas. noches. Gracias a todas. Bye.